Radical. El diccionario de la Real Academia tiene 10 distintos significados para esta palabra, usada en las matemáticas, en la química, en la gramática y, por supuesto, en la botánica. Yo me quiero referir a 3 de estos significados. El primero es, obviamente, algo perteneciente o relativo a la raíz. El segundo tiene que ver con un sentido más político, que se refiere a ser partidario de reformas extremas. Y el tercero habla de alguien extremoso, tajante o intransigente. A veces es necesario ser así. Un cambio radical es una revolución. Una revolución no es nada más que el momento entre el que un antiguo régimen se desvanece y otro nuevo se instala con firmeza. Una revolución no es la imagen tradicional que tenemos de las luchas armadas. No se trata de un solo movimiento. Ahora se entiende que la revolución ocurre en millones de espacios al mismo tiempo. En las plazas, en las calles, en los patios, en las casas. Cada una de las acciones que personas como nosotros realizan todos los días son la base del cambio social. Eso es lo que hoy se sabe. Pero bien, una revolución debe tener un propósito, debe tener un sentido. Quizá nosotros ahora no veamos realizar el cambio, pero hay quienes sí lo necesitan. Tan solo en la zona metropolitana de Guadalajara existen 138.889 personas que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentos. Es decir, si no podemos resolver que las gentes en la ciudad tengan lo suficiente para comer, entonces no podemos hablar ni de democracia, ni de justicia, ni de paz, ni de nada. Es un problema importante que tenemos que resolver. 138.000 personas equivalen a 3 veces el estadio Life totalmente lleno, o a casi 6 veces el estadio 3 de marzo a su máxima capacidad. ¿Han ustedes pasado por ahí cuando hay un partido de fútbol? ¿Han escuchado el grito de la multitud cuando cae un gol? Es mucha gente. Imaginen el grito de 138.000 personas que no tienen lo suficiente para comer. Imaginen ese grito todos los días. Imagínenlo 3 veces al día. Por suerte no tenemos que escucharlo. Sería catastrófico. Sin embargo, si sabemos que están ahí, quizá podamos hacer algo por ellos. Porque el problema, por más grande que parezca, es atendible. Se ha hecho en otras partes del mundo, se ha hecho en otras partes de Latinoamérica, y yo lo he visto. Domestication era el lema de campaña de quien fue electo presidente de Ghana en el 2000. Come lo que siembras y siembra lo que comes. Este simple principio alimenta un continente. No es la ayuda internacional, no es la beneficencia y no son los supermercados. En Inglaterra, en los supermercados, todas las vegetales y frutas que tomaban tenían la etiqueta compra local. Y esto no solamente ocurrió en Inglaterra, sino en Alemania, en Francia y en Holanda. Son programas de compra local apoyados incluso desde la Casa Real. En Cuba vi las plantas de tomate crecer a la orilla de las carreteras, a la orilla de las vías del tren. Me explicaban que era un asunto de seguridad nacional frente al bloqueo. En Medellín, donde hay más de 3 millones de desplazados por la violencia en la periferia, me platicaba una señora que junto con su huerto crecía su esperanza. Los serengueiros, un movimiento de la población local del Amazonas, antes de convertirse en un movimiento, sabían que tenían que transformar sus prácticas de consumo y producción. La fuerza de los serengueiros emanaba de los mecanismos de producción de sus propios alimentos. De esa manera se sentían con autonomía suficiente para emprender una lucha que seguramente iba a derivar en su aislamiento. Es quizá por eso que Jairo Restrepo, uno de estos héroes sudamericanos desconocidos, nos dice que no hay nada más subversivo que producir sus propios alimentos. Con estas ideas en mente, volvimos a Guadalajara y emprendimos un proyecto en donde hablamos de que cultivar vegetales en casa es muy fácil.
y caben incluso en los pequeños espacios de la periferia, donde hemos construido casas hasta donde hemos expulsado a una gran cantidad de población porque ya no caben en la ciudad o porque no pueden encontrar una casa digna en la ciudad. Basamos nuestro proyecto en una tecnología muy sencilla, que es muy eficiente en el uso del agua y que reduce la frustración en el arranque de cualquier tipo de estos proyectos. Reunimos a 50 familias, hemos trabajado en 10 comunidades de la zona metropolitana de Guadalajara, y más allá de la satisfacción por producir alimentos, hemos encontrado que es un vehículo para la organización social, para la integración familiar y para el sentido del logro. Quizá quienes tienen el poder para cambiar las cosas no lo quieren cambiar precisamente porque tienen el poder. Eso significa que el cambio no vendrá de arriba. Es por eso que desde ahora estamos cultivando y cuidando las delicadas raíces de lo que nosotros entendemos por cambio social. Nosotros creemos que desde abajo tiene que venir el poder para transformar la condición de 138.000 personas y reducir el porcentaje de pobreza alimentaria a cero. Una vez que sabemos esto, una vez que ustedes saben esto, lo único que queda por hacer es dejar de